Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Señor. A partir de hoy día estaremos viendo la vida de hombres que buscaron entender la visión de Dios para la humanidad. Y vamos a ver que esos hombres, una vez que entendieron la visión de nuestro Señor, dedicaron sus vidas a trabajar para esa visión. Nosotros como iglesia estamos enfocados ahora a enfrentar estos nuevos tiempos. Así que hemos dicho que la iglesia no tiene su propia visión, sino que la iglesia toma la visión de Dios y la ejecuta. Así que nosotros tenemos que entender cuál es la visión de Dios. Y para entender la visión de Dios, queremos ver cómo es aquella visión y cómo Dios la comunicó a sus siervos. Vamos a estar viendo la vida de Moisés. Vamos a estar también examinando la vida de Josué, de Nehemías y del apóstol Pablo. Así que hoy día vamos a dedicar nuestra atención para ver lo que la palabra del Señor nos muestra acerca de la vida de Moisés. Vamos a hablar entonces Moisés en el plan eterno de nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 1:5. El propósito de Dios con estos hombres siempre fue, dice la palabra así: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le dice Dios al profeta Jeremías. Pero esta palabra que Dios le dijo a Jeremías es la misma palabra, es el mismo sentir que Dios tiene con todos sus siervos. A todos el Señor nos escogió antes que nos formásemos en el vientre. Nos santificó y nos llamó para dar su voz profética al hombre, a las naciones. Y eso también pasó con Moisés. Dice la palabra en Hebreos 11, capítulo 11, verso 23 al 27. Este pasaje lo vamos a leer. Hebreos 11, del 23 al 27, hablándonos acerca de Moisés, dice la palabra de esta manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice la palabra del Señor. Y un aspecto que quiero resaltar aquí es que Moisés estaba en el plan eterno de Dios para ser usado. Cuenta la palabra que cuando Faraón decretó que todos los niños nacidos del pueblo de Israel, nacidos en Egipto, al verse él amenazado por la multiplicación que tenía el pueblo de Dios, Faraón decide matar a todos los niños. Pero entonces allí es cuando Dios interviene y guarda a Moisés. Dice la palabra: por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Lo tuvieron que esconder porque sabían que Faraón iba a matarlo. Y desde ahí ya vemos a Dios guiando milagrosamente la vida de nuestro Moisés. Fue criado
en la mejor educación de aquellos tiempos y fue formado. Dios permitió que él fuera educado de esa manera porque Dios tenía un plan para su vida. Así que vamos yendo ahora al capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3 y 4 de Éxodo, para ver acerca del llamamiento de Moisés. Dice la palabra del Señor de esta manera en el capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Empezamos a ver entonces acerca del llamamiento de Moisés, y acá dice la palabra del Señor que Dios se le reveló a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así dice la palabra. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le estaba recordando a Moisés el pacto que había hecho con Abraham, el pacto que había hecho con Isaac y con Jacob, dice la palabra del Señor. Utiliza el nombre yo soy para mostrar su naturaleza inalterable, es decir, lo que Dios prometió a los patriarcas, Dios iba a cumplirlo. Dios es así, Dios es inalterable, Dios es fiel. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Isaac, con Jacob. Dios comprometió su palabra. Dios había prometido algo y llegado el tiempo Dios lo iba a cumplir. Ahora Dios abre su corazón a Moisés y le cuenta lo que piensa hacer. Dice la palabra en el verso 7 en adelante, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, dice la palabra de nuestro Señor. Dios, como dije, abre su corazón a Moisés. Dios tiene un plan, Dios tiene un sueño, Dios tiene una visión y la quiere ejecutar. No debe quedar como un sueño. Dios quiere ejecutar esa visión de su corazón, esa palabra comprometida. Y entonces le dice: he oído el clamor de los hijos de Israel. He visto la aflicción de mi pueblo
y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a una tierra ancha y buena, a una tierra donde fluye leche y miel. Esa visión es grande, esa visión es hermosa. Ese es el plan de Dios. Dios quiere ejecutar su plan perfecto. Pero la pregunta es, ¿con quién? ¿Quién será el instrumento? Me viene a la mente esa frase del Señor cuando le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Dios siempre usa hombres para que ejecuten sus planes. En este tiempo, Dios está queriendo usar a su iglesia, queriendo usarte a ti, hermano, y también seguramente a un servidor. Pero acá Dios está queriendo usar a Moisés. Dios quiere trabajar con Moisés. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 de Éxodo nos muestran cómo aquí Dios empieza a trabajar en la vida de Moisés. Aquí podemos ver un conflicto. Dios queriendo usar a este hombre y Moisés resistiéndose, abrumado por sus limitaciones humanas. Yo pregunto, ¿no es lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro corazón diciéndonos que quiere usarnos? Pero nosotros nos dejamos vencer por los temores, por los miedos. Miramos nuestras limitaciones y empezamos a temblar y decimos, ¿yo? Señor, piénsalo bien. Y este conflicto lo vemos ahora también. Que yo quiero examinar cómo es que Dios en primer lugar llama a Moisés. Dios tiene un plan hermoso. Dios quiere hacer algo. Como dice su palabra, Él se ha levantado para liberar. Él se ha levantado para liberar a su pueblo. Y quiere usar a Moisés, quiere usar a un hombre. Yo quisiera que conmigo vayamos examinando estos textos y yo veo en la palabra que en 4 ocasiones Dios hace un fuerte llamado a Moisés. En primer lugar, en el verso 10 del capítulo 3 de Éxodo, dice así: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es el primer llamado que Dios hace a Moisés. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la visión de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Está tratando de comprometerlo a Moisés y le envía. Él le dice, ven y te enviaré. Yo quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Pero ven, le dice. El verso 12 también expresa el llamado de Dios. Y dice aquí, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios estaba hablando a Moisés en el monte Horeb. Pero Dios tiene que trabajar primero
con el hombre, con Moisés. Tiene que convencerlo, tiene que meterlo en sus planes. Por eso le dice, ve a esta tarea. Y yo quiero decirte algo más. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y si tú quieres una señal de que yo estaré contigo y yo soy el que te estoy enviando a hacer esta tarea, quiero decirte que cuando hayas sacado ya al pueblo de Israel de Egipto, en este mismo monte donde yo te estoy hablando y te estoy enviando, aquí en este monte, ustedes me servirán. Esa será la señal más grande para que tú te convenzas que yo te estoy enviando, que yo quiero trabajar contigo. Bendito sea su nombre. Pero hay un tercer llamado. Dice el verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen, o lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. En esta tercera vez en que Dios llama a Moisés y lo envía, Dios no solamente está hablando ahora a Moisés, le está diciendo también que una vez que él se haya convencido que Dios lo quiere usar, porque la visión de Dios, primero en la cabeza, tiene que irse aclarando, tiene que irse viendo con más claridad. Y eso le pasó a Moisés. Moisés al comienzo se resiste, Moisés se deja llenar de temores, pero Dios empieza a derrumbar esos temores, empieza a convencerlo. El corazón de Moisés se llena de esta visión, su mente se llena de esta visión, y entonces Dios acá en ese tercer llamado ya le dice, ve, y cuando estés en Israel, reúnes a los ancianos y les dices lo que yo te estoy ordenando. Creo que aquí nosotros tenemos que prestar un poco de atención. Dios, después que ha trabajado en la vida del líder, en la vida del hombre escogido, trabaja en la vida de los líderes. No va directo al pueblo. Primero el hombre escogido, después los ancianos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es así la cadena de autoridad. Primero el hombre al cual Dios ha escogido y después esos líderes tienen que llenarse también de la misma visión. Tienen que llenarse. Y Dios le dice así, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció y me dijo, en verdad, yo he visto la aflicción de mi pueblo y los voy a sacar de ese estado de esclavitud en que están. Los voy a liberar, pero no solamente los voy a sacar de ese estado de esclavitud, sino también los voy a sacar de la tierra de su esclavitud, del lugar de su esclavitud.
Y en tercer lugar le dice, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Literalmente no se puede tomar estas palabras así. Es una figura que expresa la abundancia, la riqueza de esa tierra. Una tierra tan rica, tan fértil. Pero Dios le dice algo maravilloso. Le dice, Moisés, comunica a los ancianos esta visión. 3 cosas quiero hacer con ustedes. Sacarlos del estado de esclavitud en que ustedes están. Sacarlos, en segundo lugar, del lugar de su esclavitud. Y en tercer lugar, llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Esa es la visión de Dios. Bendito sea su nombre. Esa es la visión de Dios. Este es el tercer llamado que Dios hace a Moisés. Pero hay un cuarto llamado. Ese cuarto llamado nosotros lo encontramos en el capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12 de Éxodo. Y dice allí así, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Por qué es este llamado de Dios a Moisés con estas palabras? Porque Moisés había dicho antes, Señor, yo no soy un hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú empezaste a hablar conmigo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés se parece mucho a nosotros. Moisés está abrumado por sus limitaciones, está lleno de temores de hombre natural. Pero qué lindo es cuando Dios toma al hombre natural y lo transforma por el poder del Espíritu Santo, llenándolo de dones, llenándolo de habilidades, derramando la gracia del cielo sobre su vida. Por eso Dios le dice a Moisés ahora, ve Moisés, ve, por favor ve, créeme, yo estaré en tu boca y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo llenaré tu boca, yo estaré en tu boca. No serás tú quien hable, yo hablaré por ti. Tú solamente serás mi instrumento. Créeme, por favor, Moisés. Esas son las palabras de Dios. Y estoy seguro que son palabras también para nosotros ahora. Estas son las 4 formas en que Dios llama a Moisés. Pero me gustaría también considerar qué respondió Moisés a estos 4 llamados. Porque cada llamado tuvo una respuesta. La primera respuesta que Moisés dio a este primer llamado, lo vemos en el capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11, y vamos a ir comentando. Dice la palabra del Señor. Moisés entonces respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés expresa su falta de dignidad para la tarea. Y eso es real. ¿Quién es digno? El apóstol Pablo dice, y para esta tarea, ¿quién es competente? ¿Quién es competente? Lo primero que Moisés, como hombre natural, siente es su indignidad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar
al pueblo de Dios. ¿Quién soy yo? La verdad que creo que es una reacción natural frente a tanta responsabilidad y a la envergadura tan grande de este llamado. Moisés cae derretido por su indignidad. Y él dice, ¿quién soy yo? Su segunda respuesta lo vemos en el verso 13. Dice el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Aquí el temor de Moisés es su desconocimiento de Dios. Moisés se encuentra casi vacío de Dios. Ni conoce su nombre. ¿Quién le digo que, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y al no saber el nombre, no sabe nada. Moisés solamente tiene una pequeña idea de Dios. Pero Dios así lo quiere usar. A Moisés le falta un mayor acercamiento, una mayor amistad con ese Dios todopoderoso. Igual nosotros, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser muy entendidos de Dios para ser usados por el Señor. Pero Dios nos toma así, como lo tomó a Moisés, sin conocerle. Muchas veces tanto como quisiéramos, sin saber siquiera su nombre, sin saber responder de él delante de la gente. Pero Dios está queriendo trabajar con nosotros. Después de mucho tiempo, ya Moisés cuenta la palabra del Señor que llegó a ser tan íntimo amigo de Dios que podían hablar cara a cara. Dios hablaba de Moisés de esta manera. A todos les voy a hablar a través de los profetas y a través de otros hombres, pero cuando tenga que hablar con Moisés, hablaré cara a cara con él. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque ese Moisés del monte Horeb no siguió siendo el mismo Moisés después de los años. Moisés intensificó su comunión, su amistad, su acercamiento con ese Dios todopoderoso. Quedó asombrado de él y quiso conocerle. Quiso profundizar su amistad a tal punto que llegó a hablar con Dios cara a cara. Así debe ser con nosotros. Nosotros no tenemos que quedarnos con esa pregunta, ¿qué le digo a la gente cuando me pregunten cuál es tu nombre? Tiene que pasar el tiempo y nosotros tenemos que responder con todas las palabras correctas. ¿Cuál es el nombre y cuál es el poder y cuál es la grandeza del Dios de nuestra vida? Amén. Que Dios nos bendiga. Y seguimos adelante. La tercera respuesta de Moisés lo vemos en el capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1 dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Bueno, Moisés está aquí movido por sus temores. Crea él situaciones negativas, ficticias. Él está diciendo de esta manera, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz,
porque dirán, no dice han dicho, sino él está imaginándose, adelantándose a las respuestas de la gente. Ellos dirán, ¿no te ha parecido Jehová? ¿Qué hay detrás de estas palabras de Moisés? Solamente temores. Una preocupación infundada. Amenazas que no existen, creadas por nuestros temores. Pero todo se viene al suelo cuando Dios le muestra a Moisés la grandeza de su poder. Inmediatamente, del verso 2 al 10 de este capítulo 4, usted puede ver cómo Dios derriba esos temores en la mente y en el corazón de Moisés cuando Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano?, le pregunta a Moisés. Y Moisés responde, una vara. Muy bien, le dice, tira al suelo esa vara. Y esa vara se convierte en una serpiente. Y dice la palabra que Moisés huía de la serpiente. Después Dios le dice, toma a la serpiente por la cola. Y Moisés lo toma por la cola y se convierte otra vez en vara. Después le dice Moisés, mete tu mano en tu seno, en tu pecho. Después que saca la mano, su mano estaba leprosa. Dios le dice, ahora vuelve a meter tu mano en tu seno. Y la saca y estaba normal. Dios trabajando en la vida de un hombre como nosotros. De un hombre que se llena de temores naturales. No me creerán, no me oirán, no sabré qué decirles. Dios llenando el corazón de un hombre. Y así lo hace Dios con nosotros también. Pero hay una cuarta respuesta. Dice el verso 10 del mismo capítulo 4 de Éxodo. La cuarta respuesta de Moisés dice así. Entonces Moisés dijo, después de estas dos señales que Dios le mostró, dice la Biblia, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El verso 13 dice, y Moisés respondió, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y dice la palabra del Señor, entonces Jehová se enojó con Moisés. ¿Por qué se enojó Jehová con Moisés? Porque Moisés se estaba encerrando en sus limitaciones. Porque Moisés estaba anulando a sí mismo. Porque Moisés no aceptaba el poder de Dios, más bien aceptaba sus limitaciones. Él era muy consciente de sí mismo. No sé hablar, no sé expresarme, no sé muchas cosas. Y entonces Dios tiene que enojarse y sacudirlo y hablarle con firmeza. Y tiene que decirle, ¿quién ha creado la boca? ¿Quién ha hecho al mudo, al sordo, al ciego y al que ve? ¿Quién? ¿No soy yo?, le dice Jehová. ¿Qué le está diciendo Dios con eso? Yo soy el que da las facultades. Yo soy el que doy los talentos, los dones. Yo soy el que hago eso. Yo puedo hacer hablar a una piedra.
Dios lo puede hacer. Yo quiero terminar trayendo solamente 2 reflexiones en esta mañana. Quiero decirle, hermano, Moisés comenzó a dar excusas porque se sentía incompetente para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Es natural, como dije hace momento. Pero nuestra incompetencia es porque muchas veces nosotros pensamos que el trabajo lo vamos a hacer nosotros. El trabajo lo vamos a hacer solos. Moisés se sentía abrumado porque pensaba, ¿quién soy yo? Y él pensaba que él lo iba a hacer. Pero hermano, en realidad, Dios no le estaba diciendo a Moisés que él lo iba a hacer, sino que Moisés sería un instrumento en las manos de Dios. Y era Dios, el primer recurso, el gran recurso, el que iba a hacer todo. Nuestra incompetencia no tiene fundamento, porque no somos nosotros los que vamos a hacer la tarea, sino quien nos envía. Y solo nosotros seremos instrumentos. Dios es el recurso. Y Dios también le dijo a Moisés, también pondré a tu lado a un hombre que te ayudará. Dios nunca nos va a dejar solos. Él estará con nosotros. Pondrá gente a nuestro lado que nos ayude. Pero algo más, en tercer lugar, Dios capacitó a Moisés por obra del Espíritu Santo con un don sobrenatural, el don de hacer milagros. El poder de Dios trabajando en un hombre que solamente es el instrumento que Dios quiere usar. La segunda reflexión es acerca de esa vara que usaba el siervo. ¿Por qué Moisés tenía una vara en su mano? Porque Moisés era pastor. Dice la historia, cuentan los libros, que esa vara del pastor de aquellos tiempos era una vara de aproximadamente 2 metros de largo. Y en la punta tenía un gancho. Esa vara era una herramienta que el pastor utilizaba para apoyarse al caminar, para guiar al rebaño y para defenderse, sobre todo de las serpientes que había en el camino, para matar esas serpientes y defenderse frente a cualquier animal o bestia que atacara al pastor. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió, una vara, Señor. Tírala al suelo. La vara se convirtió en una serpiente. Después Dios le dice a Moisés, Moisés, vuelve a toma la serpiente por la cola. Y Moisés toma la serpiente por la cola y en su mano se convierte en una vara otra vez. ¿Cuál es la lección? ¿Qué quería Dios decirle a Moisés con eso? Moisés, tú usas un palo para darte seguridad cuando caminas, para guiar a tus ovejas y para defenderte de tus enemigos. Pero ahora esa vara, ese palo que tienes en tu mano, no será tu apoyo, ni lo que te servirá para guiar, ni para defenderte, sino será mi poder. Ahora esa vara es la expresión de mi poder, porque cuando tú te apoyes en ella, quieras guiar a tu rebaño y quieras defenderte de tus enemigos, mi poder estará contigo.
mi poder estará contigo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque Dios está con nosotros para llevarnos en este camino hermoso de ver esta visión de Dios, de ganar ICA para Cristo, de multiplicar la membresía. Hermanos, como iglesia hemos llegado hasta acá, pero Dios ahora nos desafía a multiplicarnos, a multiplicarnos. Y no te preocupes, hermano, que tú no vas a hacer la tarea. Tú solamente vas a ser un instrumento en las manos de Dios. El poder es de Dios y quien hará la tarea es el Señor. Amén. Que Dios te bendiga.